Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto vespertino que tiene como finalidad exaltar a nuestro Dios. Reiteramos la bienvenida a las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Nos visita también nuestro hermano Juan, yo ya lo conozco de tiempo atrás. Hermano, bienvenido. Y bueno, bienvenida también la familia de nuestra hermana Beth. Esperamos que la palabra de Dios sea de mucha bendición. Creo que todos los demás ya nos conocemos, ¿verdad? Ya nos ubicamos. Bueno, los jueves estamos finalizando ya con una serie de estudios enfocados a lo que se conoce como los acontecimientos finales. También este asunto de los acontecimientos finales se conoce en el ámbito de la teología como la escatología, la reflexión sobre las últimas cosas. Y básicamente ya estamos en la recta final. De hecho, estamos en el último tema que tiene por nombre el estado eterno de los justos. De eso vamos a reflexionar hoy y las siguientes semanas. Si recuerdan que hace 15 días, antes de la Semana Santa, estuvimos reflexionando sobre el estado eterno, pero de los impíos, y hablamos sobre su condenación, hablamos sobre la experiencia futura para estas personas, y mencionábamos algunas cosas que son importantes en el relato de toda la Biblia. Por ahí también se explicó el concepto que se conoce como la ira de Dios, y explicábamos en aquel momento que la ira de Dios no es Dios enfurecido, enojado, lleno de cólera, queriendo castigar a los seres humanos como una especie de Dios griego que está buscando el mal de los que se oponen a su verdad. Explicábamos que Dios no es así. Dios es amor. Sin embargo, cuando en la Biblia se nos habla de la ira de Dios o del aborrecimiento divino, estamos ante figuras, ante un lenguaje figurado que nos habla básicamente de lo siguiente: Dios respeta o entrega al ser humano a su propia voluntad, y eso es lo que la Biblia define como la ira de Dios. Romanos 1, si ustedes lo recuerdan, nos explica a través de 3 frases que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que Dios los entregó a una mente reprobada, y así explicábamos el concepto de la ira de Dios. Y decíamos que el estado eterno de los impíos es una existencia sin la presencia de Dios, y que será una existencia prolongada por toda la eternidad, que no tiene fin. Bueno, hoy vamos a tratar de explicar un poco el estado eterno, pero de los justos. De eso vamos a hablar hoy. Y de hecho, solo vamos a tener una introducción porque tal vez nos lleve esto unas 2 o 3 sesiones. Bueno, vamos a hablar hoy sobre doctrinas que se deben entender antes de hablar del estado eterno del hombre. ¿Para qué? Para evitar algunos errores. De seguro que usted, en su experiencia como cristiano, ha escuchado cosas como que vamos al cielo, o ha escuchado a otros decir en el ámbito cristiano, no vamos al cielo, vamos a habitar eternamente en esta tierra que va a ser renovada, regenerada. Algunos otros hablan no de un lugar, sino de un estado de existencia, y simplemente eso. Seguramente que usted también ha escuchado sobre la doctrina del estado intermedio y algunas otras cosas que circulan en el cristianismo, tanto sectario como en el cristianismo ortodoxo. Bueno, nosotros tenemos la obligación como iglesia de escudriñar las Escrituras, y por eso, antes de abordar la doctrina del estado eterno, vamos a platicar sobre otras doctrinas que fungen como un preludio, un preámbulo, antes de que hablemos del estado eterno. Así que hablemos sobre eso. Número 1, o en primer lugar, vamos a reflexionar sobre la naturaleza
del ser humano. La naturaleza del ser humano. La pregunta a responder es la siguiente: ¿qué es el hombre? Esa es una pregunta muy importante que debemos responder. Y me gustaría escuchar opiniones. Estamos en un estudio interactivo y antes de responder a la pregunta ¿qué es el hombre?, vamos a tratar de escuchar opiniones, si es que alguien quiere opinar. Pero no es una pregunta que no aparezca en la Biblia. De hecho, si usted abre su Biblia en el Salmo 8, búsquela por favor, la cita del Salmo 8. Verso 3 al verso 9. Síganme con su vista, por favor, porque aquí el salmista se plantea la misma pregunta: ¿qué es el hombre? Y es que antes de hablar del estado eterno de los justos, tenemos que hablar de la naturaleza del ser humano. Síganme con su vista, por favor, Salmo 8, verso 3. Lo tenemos en pantalla. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, todos juntos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. La pregunta del salmista es una pregunta interesante porque nos dice lo siguiente: yo, Señor, puedo ver la grandeza de los cielos, puedo ver la belleza y la grandeza de la luna, las estrellas que tú formaste. Y cuando yo comparo al ser humano, que es una criatura insignificante, a la cual tú le has dado tanta atención, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? De hecho, nos dice algo más sobre el ser humano en el verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, en naturaleza, en potencia, en poder y gloria. El ser humano es menor que los ángeles. Es lo que dice el salmista. Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, todos juntos, hermanos, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. La parte final del Salmo 8 que acabamos de leer nos recuerda una porción del Génesis capítulo 1. Yo espero que si usted es un lector de la Biblia, se dé cuenta que el Salmo 8, la parte final, es la cita de lo que dice Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y conforme a su semejanza. Bueno, respondamos a la pregunta: ¿qué es el hombre? Me gustaría escucharlos a partir de lo que leímos. Sencillo, el hombre es una criatura menor a los ángeles, pero algo más. A pesar de que el hombre es una criatura menor o inferior a los ángeles, se nos dice en el versículo 5, la parte final, que Dios lo coronó de gloria y de honra. Lo hizo señorear sobre todas las obras que existen en este mundo, en este universo. Lo cual nos lleva a la pregunta otra vez: ¿qué es el hombre, hermanos? Sencillo, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Quiero que recuerden esto, hermanos: el hombre no tiene la imagen y la semejanza de Dios. Escucha bien lo que estoy diciendo. El hombre no tiene la imagen y la semejanza de Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Decir que yo tengo el celular es una cosa. Decir que yo soy el celular es otra cosa.
Y el hombre no tiene la imagen y semejanza de Dios. El hombre es, en su naturaleza, en su ontología, imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué significa eso? Bueno, en Génesis, capítulo 1, ¿todos escuchan bien, hermanos, el micrófono? ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 26, el Todopoderoso declaró en el día sexto, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cabe mencionar que estamos hablando aquí del Dios Trino, del Dios que coexiste en más de una persona, por eso está en plural. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué implicaciones tiene ser imagen y semejanza de Dios? Verso 26, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ambos sexos, tanto el varón como la mujer, son imagen y semejanza de Dios. La implicación inmediata es que el hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, representa a Dios en la creación. Y por eso, por lo general, tiene el dominio sobre todas las otras criaturas. Pero si pudiéramos hablar de manera más profunda en qué es el hombre, tendríamos que cambiar la pregunta. Porque la pregunta no es ¿qué es el hombre?, sino ¿quién es el hombre? Lo que nos lleva a entender algo. El hombre no es algo, el hombre es alguien. El hombre, el ser humano, no es algo. El hombre es alguien, es un ser personal. Y de hecho, en la creación del Génesis, es la única criatura con personalidad, la única criatura personal. Vamos a pensar en los animalitos. ¿Los animalitos son seres vivos o no? ¿Se les define como almas vivientes en Génesis? También. Almas vivientes, seres vivientes, son términos que aparecen en el Génesis. Pueden respirar como nosotros, pueden vivir como nosotros, incluso se puede decir que existen animales más fuertes que nosotros, con mejores cuerpos que nosotros, ¿o no? Que tienen una vida más prolongada. Entonces, ¿qué nos hace tan diferentes? ¿Qué nos hace ser imagen y semejanza de Dios? Es algo a lo que definimos en la Biblia como conciencia. La conciencia es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios, seres personales. La conciencia es lo que nos caracteriza como criaturas personales. Quiero que vean conmigo la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Decimos que la conciencia es la realidad que nos hace semejantes a Dios y diferentes a todas las otras criaturas. La conciencia es esa capacidad que nos permite razonar, reflexionar, crear, interactuar, relacionarnos con nosotros mismos. De seguro que usted alguna vez caminando por la calle no se siente solo porque va platicando consigo mismo. ¿Le ha pasado? Usted tiene esa capacidad porque usted es una criatura semejante a Dios. Pero de seguro que usted se ha preguntado muchas veces quién soy, de dónde vengo, por qué tengo estas manos, por qué vivo lo que vivo, por qué me va como me va. Usted se hace preguntas existenciales porque usted es un ser consciente, porque usted es imagen y semejanza de Dios. Seguramente usted tiene una mascota en casa, un perrito o un gato,
pero nunca ha visto usted a su perrito reflexionar, ¿o sí? ¿Lo ha visto alguna vez reflexionar sobre por qué como croquetas todos los días? ¿Por qué será que siempre mi trayecto es de aquí a acá? ¿Por qué será que me acarician? ¿Por qué será que yo no puedo sentarme a la mesa con la familia? Los perritos y las criaturas sienten, sí sienten, no entienden. Eso es importante, hermanos. Ellos actúan y aparentan que entienden, pero ellos actúan a través de sus instintos, a través del premio, castigo, recompensa. Pero los animales no pueden reflexionar en el sentido más amplio de la palabra. Notemos lo que dice el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 11. ¿Lo leemos todos en voz alta, por favor? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hoy usted está pensando cosas, yo también. ¿Y podemos saber lo que hay en el corazón de nuestro hermano en este momento? ¿Tenemos la facultad de poder saber lo que está pensando, cuáles son sus problemas? No. Pero ¿quién sí tiene esa capacidad? Él mismo. Noten lo que dice el verso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino quién? El espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vean la comparativa. Se nos compara a Dios. Así como Dios mismo se escudriña, así nosotros también nos podemos escudriñar, nos podemos autoexaminar. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos seres conscientes. Ser imagen y semejanza de Dios, entonces, no significa que Dios tiene un cuerpo como el nuestro, gigante, y que nosotros tenemos esa copia en una réplica más pequeña. No, Dios no es un ser limitado a un cuerpo como el nuestro. Dios es espíritu. Pero somos imagen y semejanza de Dios porque al igual que Dios podemos interactuar, reflexionar, cuestionar, pensar, razonar. Así que en el punto número 1, donde estamos hablando sobre la naturaleza del ser humano y preguntábamos ¿qué es el hombre? La primera respuesta es la siguiente: el hombre es imagen de Dios. Eso es todo lo que queremos decir en este primer aspecto. El hombre es imagen de Dios. Y yo espero que se haya entendido esta primera parte. La segunda cosa que debemos explicar sobre esto, inciso B, el hombre es un alma viviente. Noten, hermanos, lo que se dice aquí. No es que el hombre tenga un alma, sino que el hombre es un alma. ¿Cuál es la diferencia otra vez? Si decimos que el hombre tiene un alma, estamos diciendo que el hombre está dividido, o que el hombre posee algo que no le pertenece, que no forma parte de su ser. Pero la Biblia, cuando nos habla en textos específicos sobre qué es el hombre o quién es el hombre, nos dice que el hombre es un alma viviente. Hagamos una comparativa. Por favor, no pierdan la primera carta a los Corintios, o más bien, nuestro hermano Gama nos va a hacer favor de poner en pantalla Génesis, capítulo 2, por favor, versículo 7. Y nosotros en nuestras Biblias vamos a buscar la primera carta a los Corintios, ¿sale? Primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Repito, en la pantalla tenemos Génesis 2, 7, ¿sale? Y en nuestras Biblias buscamos 1 Corintios 15, 45. Pongamos atención, hermanos. Dice en la pantalla, en el Génesis 2, 7: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Todos juntos? Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es el hombre? Un ser viviente. 1 Corintios 15, 45, por favor. Así también está escrito, todos juntos: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Qué es lo que nota? Diferente, hermanos.
¿Cuál es la cuestión distinta? Pablo está diciendo lo mismo que el Génesis, ¿sí se dan cuenta? Pero en el Génesis, ¿cómo se le llama al hombre? Un ser viviente. Y en Corintios, un alma viviente. ¿Qué nos indica esto? Que ser humano y alma viviente son sinónimos, son expresiones que teológicamente se usan para hablar de lo mismo. Ahora, de seguro que usted en el cristianismo ha escuchado que el hombre está dividido en dos o en tres partes. La primera postura se conoce dicotomismo. La dicotomía o el dicotomismo enseña que el hombre es dos partes, o sea, el hombre es en un porcentaje, un 50% tal vez, aunque no se explica así. En una parte el hombre es carne, materia, y en su otra parte es espíritu. El dicotomismo lo que hace es dividir al hombre en dos secciones, y de hecho se explica de una manera bastante sencilla muchas veces, apuntando a un versículo en Eclesiastés que dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Y se dice, bueno, ahí están las dos partes del hombre, las dos secciones del ser humano. En otras corrientes teológicas no se habla de un dicotomismo, sino de un tricotomismo. ¿Qué es el tricotomismo? Básicamente lo mismo, pero no son dos partes, sino tres. Y se dice, no, el hombre no es dos partes. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Bueno, y entonces el hombre tiene tres partes. Y se dice, bueno, cuando el hombre muere pasa esto, se divide su ser en tres partes. Incluso existen hermanos, pastores, maestros, eruditos, que se atreven a decir que el cuerpo o la carne solamente es lo físico, lo que se puede pesar, medir. El espíritu es aquella parte que interactúa con Dios, y el alma es donde están asentadas las emociones, la voluntad, los sentimientos. ¿De dónde sale esto? Es bastante complejo, hermanos. Pero quisiera yo básicamente dar una propuesta muy diferente a estas dos. El hombre no está dividido ni en dos ni en tres partes. Recordemos la expresión, el hombre es un alma viviente. El hombre no se puede dividir. No sé si tenemos en pantalla el escrito que puse, pero si no lo vamos a leer. El hombre o el ser humano es un ser simple. No sé si quede claro esta primera expresión. ¿Qué significa que el hombre es un ser simple? Que es un ser que no está compuesto. El hombre es una unidad, un ser sencillo, simple. Un ser simple e indivisible. ¿Qué significa esto de indivisible? No se puede dividir. Seguro usted ha escuchado esta idea de que usted muere, su alma se va al cielo como si fuera un Gasparín, como si fuera un espectro, como si fuera un fantasma flotante, ahí con muchas otras almas, y su cuerpo está aquí en la tierra. Y usted allá en el cielo está como un Gasparín, lo repito, como un espectro, esperando a que se vuelva a unir su ser. Bueno, lo que decimos en esta explicación es que no es así. El hombre es un ser simple, indivisible, pero vean lo que dice, en el cual se distinguen dos realidades o aspectos. Ocupé dos palabras clave porque quiero ser muy preciso. En el cual se distinguen dos realidades o aspectos que nunca se dividen. O sea, voy a explicarlo, a ver si se entiende, hermanos. Todo lo que somos es carne, ¿se entiende? Todo lo que somos es espíritu. No somos 50% y 50%. No nos podemos dividir. Lo que sigue, no son dos partes. El hombre es una unión hipostática. A ver si queda más claro con lo que dice al final. Semejante a la de Cristo y a la Trinidad. El hombre es verdadera carne, verdadero espíritu. Pensemos en el ser de Dios, hermanos. ¿Dios es uno o tres? Dios es uno. Escucha, Israel.
El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Pero podemos ver en el ser de Dios que existen más de una persona, ¿sí o no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Se pueden distinguir o no? ¿Se pueden dividir? Ahí no. La Trinidad se puede distinguir, pero no se pueden dividir, porque en el momento que sacamos al Hijo de la Trinidad, Dios ya no es Dios. ¿Se entiende? En el momento que decimos que el Espíritu ya no está en la Trinidad, Dios ya no es Dios. Las tres personas de la Trinidad se pueden distinguir, pero no se pueden dividir. Hay un solo Dios en tres personas. Lo mismo pasa con el ser humano. En el ser humano podemos distinguir esa realidad espiritual y esa realidad material o carnal, pero el hombre no se puede dividir jamás. Pensemos en Jesús de Nazaret. ¿Jesús era 50% carne y 50% Dios? No, no era 50% y 50%. Cristo Jesús era verdadero hombre y era verdadero Dios. ¿Se pueden distinguir sus naturalezas, hermanos, o no? Sí se pueden distinguir. ¿Se pueden dividir? No se pueden dividir. ¿Qué murió en la cruz? ¿El hombre Jesús o el Dios Jesús? Si usted dice nada más el hombre Jesús, tenemos un problema con el texto que dice mataron al autor de la vida. Esa es la paradoja. ¿Quién murió en la cruz? Murió Dios hecho carne. Pero no se puede dividir, hermanos. Espero que esto no los esté confundiendo, pero es importante recordar, el hombre es una unidad. Ahora, con respecto a las palabras espíritu y alma, a veces son palabras que se intercambian de manera sinónima. Vean conmigo el Génesis, por favor. Génesis 49. En esto nos ayuda a conocer los paralelismos de la poesía hebrea. Génesis 49, por favor. Verso 6. Israel, en la profecía que le da a sus hijos, hablando de Simeón y Leví, en el verso 6 dice lo siguiente. ¿Lo leemos todos juntos? En su consejo no entre ¿qué? Mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Noten que hay dos palabras ahí, totalmente diferentes. La primera es alma y la segunda es espíritu. La pregunta es, ¿Israel aquí se refiere a dos partes diferentes de su ser o se refiere a él mismo con dos palabras distintas? Veamos otra vez con atención. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Primero noten que estamos ante un paralelismo sinónimo, donde la primera expresión significa lo mismo que la segunda expresión, solo que con palabras distintas. Por lo tanto, alma y espíritu en este caso y en muchos casos son lo mismo. Vean conmigo también Ezequiel, por favor. (18) Verso 4. ¿Lo leemos en voz alta? ¿Todos juntos? He aquí que todas las almas son mías. Hasta ahí. ¿A qué se refiere? A que la parte interna del ser humano, a la que muchas veces visualizamos como un fantasmita, ¿le pertenece a Dios? No. El texto no quiere decir eso. Cuando el texto dice todas las almas son mías, quiere decir simplemente que todos los hombres, que todos los seres humanos le pertenecen a Dios. ¿Se entiende, hermanos? Sigue diciendo, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Todos juntos? El alma que pecare, esa morirá. O sea, el alma que pecare, esa morirá, significa que solamente la parte interna va a morir por el pecado,
o significa que el ser humano va a pagar por su pecado. Se refiere a todo el ser, hermanos. Lo que quiero distinguir con esto es que alma, espíritu, muchas veces se usan para hablar del ser humano en su totalidad, en su simplicidad, en su unidad. Sí, en algunas ocasiones se usan para distinguir algunos aspectos importantes, pero en estos casos se usan para hablar del ser humano en su totalidad. Otro pasaje, Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 1. Se usa la palabra espíritus, no almas. Aquí es espíritus. Amados, dice el texto, no creáis a todo espíritu. De seguro que en algún momento cuando leímos este pasaje, llegamos a pensar que se refería a un espectro, algo transparente o invisible, un demonio, algo similar. Pero vean lo que sigue diciendo. Si no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas. ¿Quiénes son los espíritus ahí? Falsos profetas. No son espectros, son seres humanos que andan predicando mentira. Entonces noten cómo la palabra espíritu, la palabra alma, se usan para hablar del ser humano en su totalidad. Sin embargo, a veces se usa la palabra espíritu o la palabra alma para hablar de una realidad precisamente espiritual. Repito, realidad, no parte. ¿El hombre es espiritual o no? Lo es. ¿El hombre es carnal? También lo es. Y a veces vamos a encontrar esa distinción. Pero también tenemos pasajes que nos hablan del ser humano como con muchas partecitas. Y lo quiero explicar, hermanos. Vean, si buscan Hebreos, tenemos en Hebreos un pasaje interesante, donde incluso han querido surgir otros que se quisieron casi llamar los cuatritomistas o algo por el estilo. Ya no hay 3 ni 2 partes, sino 4. Y por eso tenemos que explicar estos pasajes que son importantes. Miren, Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, todos juntos, y penetra hasta partir el alma. Número 2, y el espíritu. Número 3, las coyunturas y los tuétanos. Número 4, los pensamientos. Y número 5, el corazón. Fíjense cómo hay diferentes palabritas aquí que podrían indicarnos, bueno, en el hombre hay 4 o 5 aspectos, pero no es así, hermanos. Aquí Hebreos, como en muchos otros pasajes, usa diferentes palabras para hablar del ser humano y su totalidad. ¿Qué es el hombre? El hombre es espíritu, el hombre es alma, el hombre es carne, el hombre es corazón, el hombre es un ser, ¿se entiende? No es que tenga 3 o 4 o 5 partes. El hombre es un ser simple y se usan diferentes palabras para enfatizar lo mismo, nada más. Uno que le viene a la mente: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. ¿Qué más? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego Jesús lo vuelve a decir, pero ya no dice alma, dice con todo tu corazón. ¿A qué se refiere? A lo mismo, con todo el ser, con todo lo que somos. Pero no estamos divididos, no somos 2, 3 o 4 partes. Lo mismo pasa con la primera carta a Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 23. ¿Lo tenemos todos? En la pantalla dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, como dice, espíritu, alma y cuerpo. Mire, como que parecieran 3 partecitas, ¿no? No, hermanos, estamos diciendo lo mismo que en Hebreos,
o con el primer mandamiento. Cada una de estas palabras se refieren a la totalidad del ser humano, a lo que somos. Somos 100% espíritus, somos 100% almas, somos 100% carne. De hecho, hasta podríamos decir que hay problemas emocionales que no se quedan en el ámbito emocional, sino que nos afectan en la cabeza, como un dolor de cabeza. ¿Les ha pasado? Está tan deprimido, tan enojado, tan emocionado, que le llega a doler o la cabeza, o el estómago, o alguna otra parte de su cuerpo. Porque el ser humano es una unidad simple y no se puede dividir. Así que, entendiendo eso, hermanos, y yo espero que tengan preguntas, que tengan cuestiones, que tengan interrogantes, pero si una vez usted ya entendió esto y lo va a investigar con más profundidad, vamos al punto número 2 de nuestra reflexión. Bueno, después de que hemos dicho que el hombre es una unidad indivisible que no se puede dividir, vamos a reflexionar sobre una segunda doctrina. La doctrina que versa sobre la muerte y resurrección del hombre. Pero lo vamos a reflexionar en el contexto de lo temporal y en el contexto de lo eterno. Para que me entienda un poco mejor, vamos a preguntarnos, es una pregunta importante, ¿qué pasa cuando un ser humano muere? ¿Se dan cuenta de la pregunta? ¿Se la ha hecho usted? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo parta de esta vida? Porque de seguro que usted no piensa mucho en el asunto de la muerte y piensa que va a vivir tal vez por todos los siglos de los siglos, o que la juventud, la salud le va a durar mucho tiempo. Pero la muerte es algo que tenemos que empezar a meter en nuestras conversaciones, porque tarde que temprano lo vamos a experimentar. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando nosotros experimentamos la muerte? ¿Y qué pasa también en la resurrección de los muertos? Bueno, tenemos que hablar de dos esferas totalmente diferentes. En el primer aspecto, vamos a hablar de la muerte y la resurrección en el ámbito de lo temporal. ¿Nosotros estamos viviendo la eternidad o estamos viviendo lo temporal? Es tan obvio que estamos viviendo en un mundo temporal. Por ejemplo, en física, para poder ver el tiempo, porque el tiempo lo podemos ver, hermanos, ¿o no? Fíjense, ¿lo podemos ver al tiempo o no? Yo creo que sí lo podemos ver. Fíjense, y en física es muy fácil poder entender el concepto del tiempo, porque aunque el tiempo no se puede pesar y no se puede tocar, al tiempo sí lo podemos medir y sí lo podemos ver. ¿En qué sentido? En física, lo que nos ayuda para poder ver y experimentar el tiempo es el movimiento. Por ejemplo, usted tiene un trayecto de Jalapa a Veracruz, se ha movido y hay un lapso de tiempo. Lo mismo pasa en el mundo físico. En todo este universo físico que está bajo el régimen del tiempo, todos nosotros y todas las cosas están en constante movimiento. Por ejemplo, este púlpito, ¿se está moviendo? Usted podría decir no, pero se está moviendo. Usted no lo ve ni yo. Pero venga en 10 años y dígame si lo va a ver diferente. ¿Se verá diferente? ¿Por qué? Porque hay microorganismos, porque hay bacterias, porque hay un desgaste que nos indica que todas las cosas y todas las criaturas estamos en constante movimiento. ¿Yo me estoy moviendo? Bueno, mueve las manos el pastor, está hablando, está abriendo la boca, pero si yo me quedo fijo y no me muevo, aún así mi cuerpo se está moviendo, mis órganos, mis células, mi organismo, sí. De hecho, estamos en constante movimiento, cada año nos renovamos. Bueno, algunos ya no se renuevan, ya vamos en la degradación, pero todos nos estamos moviendo, por eso nos salen las canitas, las arrugas, y no podemos batallar en contra de eso. Así que el tiempo sí se puede visualizar a través del movimiento. Sin embargo, hay otra realidad que conocemos como la realidad eterna. Y la eternidad se caracteriza por todo lo contrario. En la eternidad, el tiempo no es una limitante, o más bien,
el tiempo no existe. Hay quienes han querido tratar de mezclar el tiempo con la eternidad, pero la Biblia nos ayuda mucho a entender que no. Desde el nombre de Dios, que nos indica yo soy el que soy, que esto implica que Dios es un ser eterno, que no puede moverse. ¿En qué sentido? ¿Dios puede cambiar? ¿Dios puede mutar como nosotros? No, Dios no puede mutar ni puede cambiar, porque Dios es eterno y el tiempo no está sobre Dios. Dios está sobre el tiempo, que es todo lo contrario. Así que pensando en estas dos realidades, vamos a preguntarnos, ¿qué pasa cuando el hombre muere desde la perspectiva de lo temporal y desde la perspectiva de lo eterno? Veamos algunos pasajes. Vean conmigo, por favor. Lucas, capítulo 23. Y sería bueno darle por ahí una checada al texto griego si tenemos oportunidad. Pero Lucas 23 nos habla de la historia de un malhechor. Y este malhechor, al igual que usted y yo, era un alma viviente, ¿verdad? Era un ser viviente, una unidad simple que no se iba a dividir jamás. El hombre en esta vida o en la eternidad sigue siendo tal y como es, un ser simple con cuerpo, nunca está sin cuerpo. Ahora noten Lucas 23, por favor, versículo 39. Nos habla la historia de lo siguiente, vean. Y uno de los malhechores, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es un malhechor que se está burlando. Este es un hombre que ha llevado una vida despiadada en el crimen, en la corrupción, y que se está burlando del Hijo de Dios, incluso en el momento de su muerte. Sigue diciendo en el verso 40. Respondiendo el otro malhechor, que cabe mencionar en el Evangelio de Mateo, se nos dice que también lo estaba molestando. Así que aquí tenemos a un malhechor que antes de morir lo molestaba también con el otro, pero como que en este punto ya estaba reflexionando un poquito. Recuerden, somos seres conscientes que podemos reflexionar. Y el otro malhechor, respondiendo al otro, lo reprendió y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Miren cómo este malhechor ya está pensando en la condenación. Y está pensando en el momento de su muerte. Me voy a morir. Y ni siquiera en el momento de mi muerte le tengo temor a Dios. Bueno, creo que es el momento ya de tenerle reverencia, respeto al Señor. Y le sigue diciendo en el verso 41, nosotros, tú y yo, que somos malhechores, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es un malhechor que está reconociendo la magnitud de su pecado, que está reconociendo su maldad, que está reconociendo que es justa su muerte. Y dice al final: mas ningún mal hizo. Reconoce también que Jesús es un ser perfecto, inmaculado y sin pecado. 42. Todos juntos. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿El malhechor está pensando como un ser temporal o como alguien que experimenta la eternidad? Fíjense la pregunta. ¿Él está pensando como una persona bajo el régimen del tiempo o él está pensando como alguien que va a disfrutar la eternidad? Seamos sinceros. Fíjense. Acuérdate de mí, ¿cuándo? Cuando vengas en tu reino. El malhechor está pensando y llegando a una conclusión. Quiero que ustedes me digan si su conclusión es correcta. Yo me voy a morir en este momento. ¿Tenía razón? Me van a enterrar en el polvo. Me voy a hacer polvo, me voy a hacer ceniza. ¿Tenía razón? Van a pasar muchos años probablemente y yo voy a estar en el polvo de la tierra. ¿Tenía razón? Inconsciente. Yo ya no voy a existir como una persona, estaré en el polvo.
pero un día Él va a regresar con la plenitud de su reino. ¿Tenía razón? Y si en ese día que Él regrese se acuerda de mí, me va a levantar. ¿Tenía razón o no? Pero ¿cómo está midiendo la muerte Él y la resurrección? ¿Bajo la eternidad o bajo el tiempo? ¿Perdón? El tiempo, ¿estamos de acuerdo? Tal vez podríamos pensar, Él está pensando, me van a enterrar en el polvo, yo estaré totalmente inexistente, ya no existo en ese momento, pasarán generaciones, miles de años, cientos de años, pero cuando Él regrese me va a levantar, ¿no? Podríamos pensar que Él habla de un lapso de tiempo, ¿no? Que tiene que pasar para que Dios lo levante. ¿Tenía razón? Porque para nosotros, ¿en dónde está ese ladrón? En el polvo de la tierra. Todo lo que Él es está en el polvo de la tierra, hermanos, todo. Ahí está el ladrón, ¿sí o no? Bajo el régimen del tiempo, bajo lo temporal, el ladrón sigue en el polvo, ¿verdad que sí? Algún día Dios lo va a resucitar, ¿o no? Pero mientras tanto está en el polvo de la tierra. Vean lo que dice después. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo le da una respuesta en base al tiempo o en base a la eternidad. Es como si Cristo le dijera: mira, lo que has dicho no está mal. De hecho, así es, bajo el régimen del tiempo. Y para los que te vean morir, para tu familia, tus amigos y las futuras generaciones, tú estarás en el polvo de la tierra hasta que yo venga y te levante. Pero ¿sabes qué? Bajo la perspectiva de la eternidad, en el momento que tú cierras tus ojos y mueres, los abres inmediatamente en ese día, cuando yo regrese y levante a los muertos del polvo de la tierra. Por eso le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se entiende esta idea, hermanos? O sea, a la pregunta ¿dónde está el ladrón? Hay dos respuestas. La respuesta inmediata es: depende. ¿Dónde está el ladrón? Depende. Bajo el régimen del tiempo, el ladrón está en el polvo de la tierra y un día el Señor lo va a levantar. Y bajo la perspectiva de lo eterno, ese ladrón inmediatamente murió, abrió sus ojos en el día de Cristo con todos los ángeles del Señor, resucitado juntamente con todos los muertos, y para Él el tiempo ya no existe ni esta realidad, y para Él la eternidad inició tiempo atrás, aunque para nosotros aún no. Creo que esto es un poco confuso para los que vienen por primera vez a esta sección, pero si usted ha estado en la escuela dominical o en el seminario, tal vez ya lo ha digerido un poco más. Vean conmigo otro pasaje, por favor. Juan 8. Y antes de seguir con Juan 8, me gustaría dar una explicación que muchas veces se da. Se llega a decir: el ladrón en ese día que murió, su cuerpo fue al polvo y su alma se fue al cielo. ¿Cuál es el primer error ahí? Ya lo dividieron en dos partes, para empezar, ¿no? Y en el cielo, que estaba con Cristo, Él está como un espectro, sin cuerpo, como un alma, esperando a que Cristo lo una otra vez con su cuerpo. ¿Cuál es el conflicto? La expresión esperar, porque si ya está experimentando la eternidad, ¿puede esperar algo? No, esa es una incongruencia, hermanos. Él ya está resucitado en el momento que cerró sus ojos, porque entró a una esfera donde el tiempo ya no existe. ¿Se entiende? A esta doctrina muchas veces se le conoce como el estado intermedio, de que las personas están allá en el cielo, sin cuerpo, esperando hasta el día del juicio para que Dios les dé un cuerpo. No es así. Ahorita lo vamos a explicar con otros pasajes. Juan 8, por favor, versículo 56. No sé si usted alguna vez ha leído el pasaje de Hebreos 11, donde Hebreos nos dice que Abraham y su familia
fueron extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí lo han leído? Pero ellos siempre miraban de lejos una ciudad, anhelando algo mejor que era celestial. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Como cuando hay un himno que nos dice: yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Bueno, ellos vivieron con una esperanza, la esperanza de estar en aquel lugar glorioso que era la realidad y no precisamente la tierra de Canaán. Realmente Abraham, Isaac y Jacob no tenían muchas ganas de estar en tierra de Canaán. Su anhelo estaba en una ciudad celestial. Bueno, este pasaje nos dice lo siguiente, vean. Abraham vuestro padre, esto lo dijo Jesús, hermanos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Cuál fue su esperanza? Algún día voy a ver el día de ¿quién? El día de Cristo, el día del Señor. ¿Se entiende? Mientras él estuvo en pie en este mundo, su esperanza fue: algún día voy a ver el día del Mesías, de mi simiente prometida. ¿Y qué dice el texto, hermanos, todos juntos? Y lo vio y se gozó. Aquí la cuestión es la siguiente, hermanos. ¿El día del Señor ya llegó o no? Vamos a hacer otra vez la respuesta. Depende, ¿verdad? Para nosotros, en el régimen del tiempo, ¿el día del Señor ya llegó? No. Estamos esperando el día del Señor. ¿Y el día y la hora? Nadie lo sabe. Pero Abraham, ¿ya experimentó ese día o no? Se nos dice que sí. Lo vio y se gozó. Abraham ya entró al gozo eterno de Dios. Cuando murió, abrió sus ojos en el día de Cristo. Lo volvemos a leer, hermanos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Veamos otro pasaje. Mateo capítulo 22. No sé si hasta aquí usted se está enredando, pero si usted se está enredando o encuentra un poco confusa la explicación, usted va por buen camino. ¿Sale? Escuche lo que estoy diciendo. Si usted en este momento dice como que siento que me confundo, no puedo encajar las dos cosas, usted va por buen camino. Usted está reflexionando. Es como cuando nos explican la soberanía divina y la responsabilidad humana. No sé si le pasó cuando estudió estas dos doctrinas lo mismo. ¿Cómo es que Dios es soberano y a la vez el hombre es responsable? Aquí pasa lo mismo, hermanos. Veamos Mateo 22, por favor. Versículo 23. Si recuerdan que había un grupo sectario en tiempos de Jesús, muy importante, que de hecho era la mayor parte del Sanedrín en Jerusalén, que se conocía como la secta de los saduceos. ¿Sí la han escuchado? Esta secta creía lo siguiente. Vean, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Qué dicen ellos? Que no hay resurrección. Y le preguntaron. Aquí la pregunta de los saduceos, que no creen en la resurrección, es una pregunta malintencionada que busca tentar a Jesús. 24. Le dijeron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Preguntan todos juntos: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ellos se quieren burlar de Jesús, ¿verdad? Le quieren poner de manifiesto qué absurdo es creer en la resurrección. A ver, Jesús, tú que crees en la resurrección, explícanos, ¿con quién se va a quedar esta mujer ya que tuvo 7 maridos? Y los 7 la tuvieron. Cristo les va a responder con las Escrituras. Y vean cuál es la pregunta. Voy a hacer una pregunta para ver si lo estamos entendiendo.
La pregunta de los saduceos es sobre la existencia del alma después de la muerte o sobre la resurrección. Esto es muy importante a considerar porque ellos no están preguntando si existimos después de la muerte. Ellos están preguntando si hay resurrección. Vean la respuesta de Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo: están equivocados, porque ustedes ignoran las Escrituras, verso 29, y también son ignorantes del poder de Dios. Sí dice así, ¿verdad? 30. Porque en la resurrección, cuando llegue ese día, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Así que si usted no se casó en esta vida, olvídese de una boda en los cielos, ¿sale? Así que échenle ganas todos aquellos que tienen la esperanza de casarse en los cielos, como creen algunas sectas, como será el Islam, que piensa que todo aquel que da la vida por Alá y por Mahoma, en los cielos le espera un harén de mujeres para disfrutarlas por toda la eternidad. No, la Biblia no enseña tal cosa, hermanos, ni tal aberración como esa, ¿no? Pero dice que no se casarán ni se darán en casamiento. Y yo sé que tal vez los que están casados quieren mucho a su esposa o a su esposo y dicen: ay, Señor, yo si hubiese querido estar toda la eternidad con mi pareja. Pero el texto dice que no. 30. Si no, serán como los ángeles de Dios en el cielo. 31, todos juntos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? A ver, hermanos, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Dónde aparece ese pasaje, hermanos? ¿Quién lo recuerda? La historia. ¿En qué momento Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Sí, Eric? Cuando llamó a Moisés. Bueno, en época de Moisés, Dios le dijo en la zarza, ¿se acuerdan? Desde la zarza le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregunta: para esa fecha, en tiempos de Moisés, ¿estaban vivos en este mundo Abraham, Isaac y Jacob? ¿O ya estaban muertos? Ya habían muerto, ya habían pasado más de 400 años desde que habían muerto estos personajes, o al menos el último, que es Israel. ¿Y cómo es posible que Dios a Moisés le dice: yo soy el Dios? Lo más coherente es que le hubiese dicho: yo fui, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero la respuesta de Dios es: yo soy. ¿Qué implica eso, hermanos? Que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Primero escuche eso: Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué quería argumentar Jesús? ¿Que existe la vida después de la muerte o la resurrección? O sea, la implicación de este pasaje y de esta enseñanza de Cristo es no solamente que Abraham, Isaac y Jacob están vivos, sino que Abraham, Isaac y Jacob, al morir, desde la perspectiva de la eternidad, ellos abrieron sus ojos en el día de la resurrección y fueron levantados con todos nosotros. Y para ellos esta realidad dejó de ser, porque dieron un salto en el tiempo, hermanos. Abraham, Isaac y Jacob están vivos, pero para nosotros, y desde la perspectiva de lo temporal, ¿dónde está Abraham, Isaac y Jacob? En el polvo de la tierra. ¿Esperamos que Dios los resucite? Con mucha esperanza esperamos eso. De hecho, los testigos de Jehová en 1930 y tantos, después de la 40 y tantos después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron una megamansión en Estados Unidos, porque ellos decían: Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar. Obviamente no resucitaron y la mansión se la quedó un líder importante de la institución. Pero de alguna manera lo que estamos enfatizando es que algún día van a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Pero para Dios, en la eternidad, ¿ellos ya resucitaron? Ya. ¿Están esperando algo? No. Otro pasaje, hermanos.
Hebreos 9:27. Repito, si alguien está confundiéndose un poco o dice, la verdad hermano, como que me estoy enredando, va por buen camino, porque eso quiere decir que está poniendo atención y está reflexionando. Hebreos 9:27 nos dice, todos juntos, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Verdad que se lo sabe de memoria ese pasaje? Miren, este pasaje no nos indica que el hombre muere, se va al cielo con los angelitos como un Gasparín, allá está tocando su arpita, ¿verdad?, con los ángeles, bien contento, y mirando desde arriba cómo estamos nosotros acá en guerras, en hambrunas. Y cuando oramos a Dios y decimos, Señor, que se acuerde de mi abuelita, ayúdame, abuelito, quien sea. Y ellos están allá, Señor, por favor, escucha a mi nietecito. A veces la gente tiene esas ideas, ¿no? No es así, hermanos. Después de la muerte, inmediatamente, ¿qué aparece para el muerto? El juicio, el día de la resurrección, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y a muertos. O sea, voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero supongamos que al pastor Carlos, dando esta enseñanza, estaba muy apasionado y por ahí le hacen una pregunta un poco difícil, se pone nervioso y le da una taquicardia de 270, que eran muy comunes hace unos meses, y cae muerto de un infarto. ¿Se van a poner tristes? Yo espero que poquito, aunque sea, ¿no? Bueno, se murió el pastor Carlos. Pasan los años. Bueno, lo enterraron, ¿no? Como no compró un pedacito, pues ya se fue a la fosa común. Y ahí está el pastor Carlos, en el polvo de la tierra. Pasan 50 años. Y todavía están vivos algunos de ustedes, ¿no? Y precisamente después de 50 años, Cristo viene y resucita a los muertos. Yo me levanto del polvo de la tierra, veo a los hermanos que no murieron y que estaban vivos cuando Cristo vino, y me dicen, hermano Carlos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo te extrañamos? Recordamos bien cómo estabas predicando de la resurrección y del estado eterno y te caíste ahí muerto. Y yo de repente les digo, pero pues si apenas me acabo de caer, hace unos instantes. ¿Se entiende la idea? Estamos hablando de dos dimensiones que no podemos mezclar, hermanos. Pero en el momento que el hermano Carlos muere, abre sus ojos en el día del juicio, y aunque pasen 2000 años o 3000 años, yo despierto y para mí fue simplemente un abrir y cerrar de ojos. Y estoy levantado con todos los seres humanos que están ahí, en el día de la resurrección, vivos o muertos. Ahora, el hermano Carlos que está muerto, para ustedes, ¿en dónde está? En el polvo de la tierra. Y como dijo Marta, yo sé que mi hermano Lázaro resucitará. ¿Cuándo? En el día postrero. Pero para Dios y en la eternidad, inmediatamente Él murió y Él abrió sus ojos en el día del juicio. ¿Se entiende? Volvemos a leer juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora pensemos por último, y ya para terminar, hermanos, bueno, hablábamos en el inciso A del ámbito de lo temporal, inciso B en el ámbito de la eternidad. Ya las estuvimos mezclando las dos en estos pasajes, pero por último me gustaría hacer la pregunta: cuando nosotros resucitamos, cuando nosotros partimos de este mundo, claro está, abrimos nuestros ojos en el día del Señor, ¿verdad? ¿Nos vamos con cuerpo o sin cuerpo? ¿Somos como espectros o tendremos el mismo cuerpo? Bueno, eso es muy sencillo de responder, porque el cristianismo no cree en los seres acorpóreos. El cristianismo cree en la resurrección. El ejemplo más claro es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos, ¿tenía su mismo cuerpo o era otro? El mismo cuerpo, porque como lo dijo a Tomás, ve los orificios, ¿recuerdan? Ve el costado. Bueno, pero aunque era el mismo cuerpo, ese mismo cuerpo había experimentado una transformación o glorificación. Ese cuerpo era capaz de traspasar las paredes. Bueno, suena un poco extraño, ¿no?
Pero Juan lo dice así, que cerradas las puertas y las ventanas, el primer día de la semana, el Señor entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Tenía límites físicos? Ya no. ¿Podía comer? Sí, pero no por necesidad. ¿Comió con ellos después de la resurrección? Comió con ellos. ¿Y qué les dijo? Tóquenme, que tengo carne y hueso, porque un espíritu no tiene huesos ni carne como veis que yo tengo. Y si Cristo es nuestro modelo para la resurrección, cuando resucitemos tendremos cuerpos, ¿sí? ¿Será el mismo cuerpo? Aunque algunos digan, híjole, yo espero que Diosito me quite unos kilos de más porque en esta vida no pude. Será el mismo cuerpo, hermanos, y no importa realmente la figura, lo que usted piense, porque serán cuerpos trascendentales, glorificados, que van más allá de lo que nosotros podemos concebir, cuerpos perfectos. Ahora, esto nos lleva a la pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿nos vamos a reconocer o no? Pues claro que nos vamos a reconocer, hermanos, es tan obvio. Ahora, cuando Cristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, que nuestro hermano Eric nos decía que probablemente fue el monte de los olivos, me parece, ¿o no fue Eric? Sí fue Eric, ¿verdad? Vemos a Elías y a Moisés. ¿Los reconoció Pedro? Probablemente por su atuendo, pero vean que no eran espectros, tenían un cuerpo. Y tanto fue así que Pedro dijo, si quieres, Señor, hacemos unas enramadas para que pasemos la noche, las implicaciones, para que no se sienta el frío probablemente, para que la pasemos mejor. Él vio a seres corpóreos, a seres humanos. El ser humano nunca está dividido. Y el pasaje que nos ayuda muchísimo a entender esto es la segunda carta a los Corintios, con lo cual vamos a terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Verso 1. Dice así. Sigan con atención el pasaje, por favor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. A ver, primero notemos algo. Ya de antemano Pablo, para hablar de la morada eterna, no nos habla aquí de este mundo, sino más bien de los cielos. Pero hace una comparativa. Ese tabernáculo que se deshace es la imagen de una carpa que se hacía con ramitas, que servía para pasar la noche, pero con los días se caía, se desbarataba. Así es nuestro cuerpo temporal, como un tabernáculo que se está desbaratando. Algunos estamos más desbaratados que otros, pero todos vamos a eso, ¿no? Sigue diciendo el verso 1. Bueno, aún así, aunque este cuerpo se deshaga, este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio. Un edificio, ¿qué características tiene, hermanos? Fuerte, permanente, sólido. Y esa es la metáfora que se usa para hablar del cuerpo que tendremos. ¿En dónde? Verso 1 al final, perdón. En los cielos, ¿se dan cuenta? Verso 2. Todos juntos, en voz alta. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. 3. Todavía en voz alta, más fuerte. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Miren, esta idea que les mencionaba del estado intermedio enseña precisamente lo contrario. Que cuando una persona muere, se va al cielo ¿cómo? Desnudo, sin cuerpo, y allí está esperando hasta que Cristo le devuelva su cuerpo. No, Pablo dice en el versículo 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿En qué momento estamos sin cuerpo? En ningún momento. Siempre seguimos siendo los mismos, aquí
o allá. La única diferencia es que aquí somos como un tabernáculo débil y allá seremos como un edificio fuerte y permanente, sin dolor, sin enfermedad, sin debilidad. Versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo, ¿verdad, hermanos? Y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice? Serle agradables. Obviamente aquí Pablo está hablando tanto de la resurrección como de la muerte, porque habla de estar presentes al Señor o estar ausentes al Señor mientras estamos aquí en este cuerpo. Verso 10, vean lo que menciona. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Curioso que hable del día del juicio, como lo dice Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dos cosas a recordar. La primera, ¿quién es el hombre o qué es el hombre? Imagen y semejanza de Dios, una unidad indivisible en la cual sí se pueden distinguir dos realidades, pero no se pueden separar. El ser humano nunca se divide ni se separa. Y por último, mencionar lo que estábamos enfatizando. Tenemos que reflexionar mucho sobre la muerte y la resurrección, tanto en el ámbito de lo temporal y en el ámbito de lo eterno. Así que, desde la perspectiva del tiempo, ¿dónde están todos los muertos de COVID-19? ¿Dónde? En el polvo de la tierra. ¿Un día van a resucitar? Todos van a resucitar, unos para vida y otros para confusión. Desde la perspectiva de lo eterno, ¿en dónde están los muertos de COVID-19? Unos en el cielo, otros en la condenación. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, ¿lo recuerdan? Y hacía gran banquete todos los días con esplendidez. Se la pachangueaba este señor, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba comer un poco de las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba. Y aún venían los perros, ¿se acuerdan lo que dice? Le lamían las llagas. Un hombre leproso, pobre, miserable, enfermo, del cual tienen misericordia los perros, pero el rico no. Aconteció que murió el mendigo, ¿cómo se llamaba? Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham es una expresión que solo aparece en el Talmud, un libro muy antiguo de los judíos. Y seno de Abraham era un sinónimo de paraíso, era un sinónimo de cielo, es el lugar donde está el patriarca Abraham esperando a sus hijos, ¿no? Aconteció que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y bajo el poder de la muerte, bajo la potestad de la muerte, abrió sus ojos estando en tormentos. ¿Alguno de ellos experimentó un estado intermedio? No. Se le dijo al rico de aquí, ya no sales. Y Lázaro, de allá, tampoco. Noten, mis hermanos, que Cristo a veces explica las cosas desde una perspectiva eterna, a veces las explica desde una perspectiva temporal, y a veces la complicación es que se mezclan, y ahí tenemos que ser bastante cuidadosos. Hermanos, si hay preguntas y puedo ayudarles a responderlas, con todo gusto, o comentarios. Y si no hay preguntas o comentarios, esta sería la introducción para las siguientes sesiones del estado eterno de los justos. Bueno, si no hay preguntas, entonces solo quiero enfatizarle a nuestros invitados. También nos visita Leo. Bienvenido, Leo, que Dios te bendiga. Es un invitado que tenemos, ¿verdad? Solo recordar una cosa. ¿Nos puedes poner por ahí, Gama, el texto de la bienvenida para Leo y para los hermanos que nos visitan? Hay un texto lema que siempre nos gusta enfatizar. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, les quiero decir a las personas que nos visitan, a la familia de Betty, a Leo, que un día vamos a experimentar la muerte, aunque ahorita estamos jóvenes. Pero el versículo nos hace una invitación. El tiempo ya se cumplió, ya llegó el Salvador hace 2000 años. Hay unas buenas noticias de amor para ustedes, que alguien murió y resucitó por sus pecados, que Dios gratuitamente les ofrece salvación en lo que hizo su Hijo Jesús de Nazaret. La invitación que se nos hace es la siguiente: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Para mayor información, con todo gusto, yo les puedo apoyar. Nuestro diácono Aurelio, Rafael o alguno de los líderes de la iglesia, con todo gusto les pueden apoyar. Nos da mucho gusto que estén aquí, también a nuestro hermano que nos visita, a nuestro hermano Juan. Y bueno, hermanos, esperemos entonces que el domingo todo marche bien con el clima y aquí nos veremos, ¿sale? Los dejo con lo que resta del culto, las ofrendas y la oración final. Que Dios les bendiga, hermanos.